भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। Entonces, finalizamos ya el primer capítulo. Quisiera saber si alguno se tomó la tarea de escoger una palabra para definir este primer capítulo. Una palabra que les facilite recordar el contexto y básicamente el tópico central de este primer capítulo. Si alguien lo hizo, gustaría escucharlo. O si no, yo puedo dar mi palabra y todos pueden usar esa misma palabra, no hay ningún problema. Entonces, la palabra que yo escogí para definir este primer capítulo, o la que me parece más práctica, es lamentación. Entonces, eh, si logran recordar, en la sesión que tuvimos, escogimos una palabra también que iba a generalizar el tema principal de los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita. Y esa palabra fue el ser. Esos 6 primeros capítulos nos van a dar la información correcta a lo que es el ser o nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad. Entonces, para este primer capítulo, considero que la palabra lamentación es la más adecuada, ya que a lo largo de este capítulo no escuchamos nada más que la lamentación de Arjuna, y es el nombre de este primer capítulo en sánscrito. Uno de esos, en el Bhagavad Gita nos aparece observando los ejércitos de batalla, pero un nombre sánscrito que se le da a este primer capítulo es Arjuna Vishada Yoga, que significa la lamentación de Arjuna. Entonces, lamentación es una hora que nos va a permitir recordar que en este capítulo se habla específicamente de los argumentos, los síntomas, los pensamientos, la actitud que toma Arjuna antes de iniciar la guerra. Entonces es una buena estrategia para que nosotros no tengamos que forzar nuestro cerebro a tratar de recordar todos los versos, sino que una sola palabra ya refresca la memoria. Entonces vamos a escoger esa palabra. Voy a hacer un pequeño momento de lo que hablamos la sesión pasada, aquellos que no pudieron estar, y ya que se me olvidó grabar la sesión, entonces como una pequeña recapitulación. Entonces hablamos de otros síntomas de Arjuna, o otros de sus argumentos para no pelear. Entre esos estaba la santidad y el temor a las reacciones pecaminosas, el disfrute. eh, Principalmente, Arjuna argumenta que ocuparse en esta batalla no va a ser una causa de disfrute, porque aquellas personas con las que él quisiera gozar del reino o disfrutar de ese reino por el cual está luchando, van a morir en la batalla. Y si él pierde, va a ser una causa de deshonra. Entonces no ve causa de felicidad, así gane o así él pierda. Luego él hablaba un poco acerca del temor que sentía por la reacción que podía llevar a cabo la acción que tenía que cometer al asesinar a sus superiores, como sus maestros, su abuelo, ya que según el sistema védico, eh, con los superiores no se discute, ni mucho menos se va a la guerra. Entonces el temor de Arjuna era que por él eh, intrometerse en esa batalla
por tener que matar a sus superiores, fuera víctima de tener que descender a los planetas inferiores o planetas infernales. También él habla un poco acerca de la preocupación que sentía por la destrucción de la familia o de la dinastía, porque al no haber eh, personas, seres humanos avanzados en cuanto al conocimiento moral y espiritual, no iba a existir en la sociedad, en la civilización, personas encargadas de dirigir a las personas inferiores como niños o mujeres. Entonces Arjuna toca un punto específico y es que al no haber hombres cualificados, un punto en el que profundiza en sus significados, y ese punto es que al no existir hombres cualificados dentro de la sociedad, que entonces, al no existir hombres cualificados en la sociedad, eso iba a llevar a que las mujeres, al no tener protección o una guía espiritual, actuaran deliberadamente y con eso se produjera la degradación de la sociedad. Entonces, si la mujer no tiene la protección de un hombre cualificado, de un hombre bien establecido en los principios espirituales, eh, tiene que tomar roles que por naturaleza el hombre debe hacerse cargo de eso. Entonces, hay adulterio. Como no hay una protección adecuada para la mujer, inicia la mezcla indiscriminada entre sexos opuestos, se lleva a la vida sexual ilícita y eso produce, en palabras de Arjuna, una población no deseada, Varna Sankar. Entonces, ahí concluía ese primer capítulo, Arjuna expresando como su preocupación de que el tener que matar a sus superiores iba a llevar a cabo eh, la destrucción de la dinastía y prácticamente iba a echar a perder por un simple imperio. Entonces ese primer capítulo concluye con un comentario de Sanjaya, eh, dando a entender que Arjuna, después de proferir todos estos argumentos, de manifestar su preocupación, deja a un lado su arco y, afligido por el dolor que estaba experimentando, se sienta en su cuadriga. Entonces, eso nos da paso para iniciar este segundo capítulo. El segundo capítulo es uno de los capítulos más largos del Bhagavad Gita, eh, junto con el capítulo 11 y el capítulo 18. El capítulo 18 es largo. Voy a compartir aquí pantalla para mostrar unas cositas. Entonces, este capítulo segundo, llamado Resumen del Bhagavad Gita, tiene 72 versos y está dividido en 5 secciones principales. También el nombre sánscrito que se le da a este capítulo es Sankhya Yoga. Ya a lo largo del estudio vamos a entender qué significa Sankhya y por qué este capítulo recibe esta terminología. Entonces, la primera sección nos habla de nuevas dudas de Arjuna. Y también dentro de estos 10 primeros versos, esta sección va del verso 1 al 10. Arjuna decide rendirse a Krishna, decide tomar la posición de discípulo para que Krishna lo instruya. Entonces, en realidad, aquí comienza el Bhagavad Gita, porque aquí empieza la conversación entre Krishna y Arjuna. El primer capítulo era como una explicación de la escena que le estaba dando Sanjaya a su superior o a su jefe, su líder, Dhritarashtra, el padre de los Kurus. Entonces, dentro de esta sección hay dos subsecciones. Una de esas que es el último argumento que no se hablaba en el primer capítulo, para que Arjuna no peleara, en el cual es la indecisión. Entonces, como Arjuna está confuso en cuanto a qué es lo que debe hacer, eh, se, se excusa a través de la filosofía del Dharma o del deber para que Krishna tome la posición de decirle, bueno, ok, no quieres pelear, no pelees.
pero él como guerrero debe llevar a cabo su deber y debe luchar. Entonces, Arjuna está indeciso, porque por un lado sabe que su deber como guerrero es pelear y por otro lado no quiere pelear con sus familiares. Una causa eh, superior o de satisfacción al tener que matar a sus superiores. Entonces, como se da cuenta de que él está confundido, Krishna también nota esto, lo reprende, haciéndole caer en cuenta de que su compasión no es adecuada para un kshatriya, un guerrero como del calibre de Arjuna. Entonces, por esto, Arjuna se rinde a Krishna y lo hace como su guru o como su maestro. Cambiando esa posición que toma Arjuna, cambia la relación entre él y Krishna de guru a discípulo. Ya no son solamente amigos, sino que ahora eh, toma la posición Krishna de guru y Arjuna de discípulo. Entonces, ese argumento se toca en los textos números 6, 7 y en el 9 un poco por encima. También dos versos importantes, la segunda subsección en esta primera sección del capítulo es que Arjuna, como ya lo comenté, se rinde a Krishna, se entrega a Krishna. Y de eso se habla en los versos 7 y 8. Entonces luego viene una sección que se llama Gyana. Gyana en sánscrito significa conocimiento. Entonces, de los versos 11 al 30 se va a hablar específicamente de Atma Tattva, el principio del alma como ser eterno, y la diferencia entre el cuerpo burdo y el alma espiritual. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento acerca del verdadero ser, de nuestra verdadera identidad, a eso se le llama Gyana. Entonces, estos 19 versos, prácticamente 20 versos, hablan específicamente de Atma Tattva, la verdad acerca del alma. Luego la siguiente sección es una sección que está específicamente enfocada a explicar cómo por seguir ciertos deberes prescritos en las escrituras, realizar ciertos rituales o actividades, podemos obtener disfrute material dentro de esta experiencia humana. Y esa sección va de los versos 31 al 38. Entonces, estas tres primeras secciones son la primera parte de este capítulo 2. El capítulo se divide en dos secciones, de los versos 1 al 39 y del 1 al 38 y del 39 al 72. Porque del 39 al 72, Krishna empieza a instruir a Arjuna acerca de conocimiento trascendental. Eso es Buddhi Yoga. Buddhi significa inteligencia y yoga, unión, conexión. Entonces, ¿cómo establecer una unión con nuestra fuente espiritual, con Krishna, a través de la inteligencia? Entonces, ahora Krishna le dice a Arjuna, en la sección del Jnana, Krishna le dice a Arjuna, pelea, tienes que pelear porque quien muere es el cuerpo, quien habita en el cuerpo eh, de las personas con las que tienes que pelear en este momento, no morirán. El que habita en el cuerpo es eterno. Y en esta sección de Buddhi Yoga, Krishna le dice, pelea sin temor a ninguna reacción. Entonces ya vamos a ir entendiendo por qué Krishna se expresa de esta manera. Último, de los versos 54 al 72, eh, Krishna eh, describe cuál es el comportamiento de el Stita Pragya. Stita Pragya significa alguien que está fijo, que no duda en cuanto a qué es lo que tiene que hacer y cuál es su deber. Entonces, con estas descripciones, Krishna inspira o empieza a avivar el deseo en Arjuna de pelear, no por sus caprichos o por su envío, sino porque Krishna quiere que él pelee. Entonces, esas son las secciones. No sé si tomaron pantallazo, voy a ponerlo aquí otra vez por si quieren tomar pantallazo, porque esto es súper esencial. Entonces, tienen- ya, yo creo que eso es suficiente. El celular es más rápido. Bueno, entonces,
A través del Bhagavad Gita, especialmente en los primeros tres capítulos, vamos a encontrar cómo Krishna refuta los diferentes argumentos de Arjuna para no pelear. Entonces, la compasión, en la sección de Atma Tattva, que van de los textos 11 al 30 del segundo capítulo, Krishna, un momento, Krishna va a refutar ese argumento de la compasión. Luego, en la sección de Karma Kanda o el seguir deberes prescritos para el disfrute material, él va a refutar el argumento de disfrute de Arjuna. En la sección de Buddhi Yoga, él refuta las acciones pecaminosas de Arjuna. Y en la última sección, el último argumento de la destrucción de las tradiciones familiares o de la dinastía, lo refuta en el capítulo 3 de los versos 18 al 26. Ese capítulo se llama Karma Yoga. Entonces, antes de empezar, quisiera dar una breve explicación de lo que se tocó un poco en el primer capítulo y de lo que vamos a escuchar ahora un poco, y es acerca del Varna Ashram Dharma. Entonces, Varna Ashram Dharma es un sistema de castas y ocupaciones que establece Krishna para que las personas, los seres humanos, teniendo en cuenta su carácter, sus cualidades, su ocupación, la forma de puedan cooperar entre sí para la satisfacción del Señor Supremo. Principalmente, voy a explicar un poco de lo que son los varnas. Varna es como casta, significa casta, y estas son ocupaciones para las personas que deben involucrarse en actividades materialistas, por decirlo así, o tener una ocupación dentro del ámbito material. Entonces, existen cuatro varnas, que son estas ocupaciones sociales, y cuatro ashrams. Ashram significa eh, eh, ocupación espiritual o hace énfasis a una ocupación dentro el marco espiritual. Entonces, los cuatro varnas, las cuatro castas sociales, son en primer lugar los brahmanas, brahmanas que se dice que son la cabeza de la sociedad, porque estas personas, por su naturaleza, son sacerdotes o académicos, seres humanos muy eruditos que se encargan de estudiar las escrituras reveladas con el propósito de dirigir a las otras tres castas o los otros tres varnas, con el propósito de que cada uno cumpla adecuadamente sus deberes específicos y a través de ese cumplimiento se puedan elevar hacia la plataforma de la autorrealización. Entonces, una buena civilización o el buen desenlace de una civilización armoniosa, próspera y principalmente devocional, de que existan brahmanas cualificados. Entonces, estos brahmanas tienen como principal propósito dirigir a la siguiente casta, al siguiente varna, que son los kshatriyas. Kshatriya significa guerrero o rey. Entonces, estos guerreros son los que se encargan de administrar las diferentes naciones, los diferentes imperios, y son los que se ocupan en que la justicia se lleve a cabo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Arjuna es un kshatriya, él es un guerrero, y el deber del kshatriya es pelear para hacer justicia. Entonces, en este caso, se está cometiendo un acto de injusticia Pándavas, y Arjuna, por ser victimario, debe pelear. Ese es su deber. O sea, pero en el primer capítulo escuchamos cómo los argumentos de Arjuna se podrían entender como los de una persona erudita o un sacerdote. Entonces Arjuna está tomando una posición que no es la suya, la posición de Brahmana.
Entonces, eso es lo que en este capítulo le va a reputar Krishna principalmente. O sea, él le dice, tú te comportas como un sabio, pero en realidad tú no eres un sabio. O sea, tú eres un guerrero, tienes que pelear. Así que no actúes o no trates de seguir el deber de otro y más bien cumple con tu deber específico, porque eso es lo mejor. Cumplir con tu deber es mucho mejor que tratar de seguir el deber de otro o seguir otro tipo de naturaleza. Entonces, Arjuna es un kshatriya, un guerrero, un rey, tiene que pelear. Eh, Luego viene otra casta inferior, que son los vaishyas, son los comerciantes o terratenientes. Terratenientes son como mercaderes que se encargan de que la agricultura y el comercio de diferentes artículos para la sostenibilidad civil y humana eh, fluyan o funcionen de manera correcta. Entonces, son los que se encargan del cultivo y de comerciar estos productos que se obtienen del cultivo. Otra de las características de los Vaishyas es que deben brindar especial protección a las vacas, porque las vacas proveen el suplemento alimenticio más completo para el buen funcionamiento de un ser humano. Entonces, la leche que provee la vaca y los alimentos que se derivan de la leche, como el queso, el yogur, son fuente nutricional bastante eh, elevada para nuestro organismo. Y esotéricamente o védicamente se explica que el consumo de leche, leche pura de vaca, no leche industrializada o comercial a la que normalmente tenemos acceso, sino leche pura de vaca y en especial vacas cuidadas con devoción, con amor. eh, el consumo de esa leche tiene un efecto bastante trascendental y es que esa leche fortalece los tejidos más finos de nuestro cerebro para que nuestra comprensión hacia estos temas se agudice y sea más fácil poder profundizar en las escrituras, en todas estas cosas que parecen complejas de entender, pero no es así. Entonces, un factor clave para lograr esa comprensión es el consumo de leche, leche pura. Bueno, y por último, se encuentran los Shudras. Los Shudras se dice que dentro del sistema de Varna está más baja, es la casta inferior. Entonces, los Shudras, por naturaleza, son personas campesinas, o sea, no los mismos que cultivan, sino los que trabajan para estos terratenientes y comerciantes. Son sirvientes de otros superiores y plebeyos. O sea, el Shudra siempre está sirviendo a otro más. Estas otras tres castas tienen cierta independencia. Los únicos que sirven a todos estos tres son los Shudras. Es como la clase o sociedad. Entonces, esto es un sistema de castas muy antiguo, existe desde el inicio de toda la creación y a pesar de que no se sigue actualmente tan estricto, o sea, podemos notar cómo la sociedad se divide en estas cuatro clases de ocupaciones o de naturalezas. Entonces vemos que existen brahmanas o sacerdotes como de las principales religiones en el mundo que están involucrados en cuestiones políticas. Cada nación es tomar una decisión drástica o la Organización de las Naciones Unidas siempre consulta a quién, a la Iglesia Católica, que se considera que es eh, la principal de las religiones. Entonces deben seguir el consejo de los superiores que tienen el conocimiento o una relación con Dios. Entonces es algo que se aplica, tal vez no de manera impecable como debería ser, pero es un principio que se sigue y no conocemos de esa tendencia. Así que la cultura nos explica todas esas diferentes tendencias que normalmente estamos llevando a cabo sin darnos cuenta en qué momento se originaron. Y los kshatriyas, los guerreros, así no existan ya imperios de reyes, vemos que hay administradores, hay presidentes, hay monarcas que se encargan de
administrar su territorio, y no se les puede llamar kshatriyas porque un kshatriya era un rey virtuoso, era un rey sabio que se encargaba de que cada una de las personas que bajo su imperio, su reinado, recibiera lo necesario para que no hubiera escasez o lamentación, pobreza. Y Vaishyas, vemos cómo hay personas que se dedican al cultivo, a la agricultura, al comercio de diferentes artículos para la sostenibilidad humana. Y por último, Shudras. Hay diferentes obreros, constructores, no sé, trabajadores de oficina. eh, hay muchos Shudras. Se dice que en esta era en la que nos encontramos, humanos, nacemos como Shudras porque tenemos que trabajar para alguien más. Entonces es una breve explicación que quería dar respecto a este sistema de castas, porque lo vamos a escuchar a lo largo del Bhagavad Gita en el capítulo 4. Vamos a escuchar por qué Krishna crea este sistema de castas. Él mismo lo explica. Y en el capítulo 18 se va a dar una explicación más detallada de cuáles son las cualidades y características de cada una de estas castas, de las personas con esta naturaleza. Entonces, bien, eso nos da paso para empezar con el capítulo 2. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No olviden que me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, tomo eso como un no. Bien, No, sí, Diego, buenas noches a todo el grupo. Luis Noches. Hernán, buenas noches. Sí, pero aquí viendo, por ejemplo, en la pirámide social se ve primeramente a los guerreros. En la primera parte, pues perfecto, los brahmanas, sacerdotes, académicos, muy, muy bien. Pero luego vienen aquí los satrias, guerreros, reyes. Yo pienso que primero debería ir los reyes y luego los guerreros, porque los guerreros normalmente están sometidos al rey. Y dentro de Bien, la de los vaishyas, pues los terratenientes, pues predominan porque son tienen activos y la relación de ellos prima sobre los comerciantes, quien deben acercarse al terrateniente para adquirir sus productos y entrar a comercializarlos. Y lo último que dices de los sudras, pues sí, hoy en día y en esta época está muy mezclado todo lo que es la parte de los sirvientes, ya sea a cualquier instancia de profesional, desde el doctorado al que está con la parte académica más alta, a los artesanos, a los técnicos, a los campesinos, bueno, en fin, es un cúmulo realmente de personas en servicio a la casta, pues al sector empresarial, digámoslo, que es para quien está trabajando, o para el Estado. Sería como mi comentario, pues en el orden en que más o menos no, sino que es como se da en la actualidad esta, este movimiento o esta aplicación de la parte de la pirámide social. Sería todo. Gracias, Diego. Hola, buenas sí, noches. sí, dime, Disculpa, dime. Diego, antes de que respondas al señor con mucho respeto, bueno, cuando termines, solo para saber que me gustaría hacer una intervención, ¿oíste? Por favor. Ok, claro, no hay ningún problema. Gracias. Entonces, Hernán, ¿por qué los brahmanas se encuentran en la cabeza de la sociedad? Porque según el sistema de Varna Ashram Dharma, como lo dije, Krishna lo establece para que estas cuatro castas cooperen entre sí para la satisfacción del Señor. Entonces, los únicos que se ocupan en el estudio de las escrituras que nos permiten comprender la relación eterna que tenemos con la Suprema Personalidad de Dios y de qué manera podemos aplicar esa relación son los brahmanas. Entonces, por eso deben ir en la cabeza. Y para que exista una administración genuina, correcta, impecable, los kshatriyas, los reyes, los guerreros, administradores, deben seguir el consejo de los sabios. En el sistema tradicional védico, los kshatriyas toman decisiones independientemente o por sus beneficios personales,
para beneficiarse ellos mismos y beneficiar a sus seres queridos, sino que pensaban en toda su nación, que todos recibieran el mismo trato. Entonces, para ellos poder tener esa aptitud, tenían que seguir el consejo de los sabios, de los brahmanas. Por eso comenté que el buen desarrollo de una civilización depende de que existan sabios en la cabeza de la sociedad, quienes se encarguen de dirigir a estas, en especial a los administradores, con base en los principios espirituales que se establecen en las escrituras autorizadas. Entonces, por eso los brahmanas deben ir en la cabeza. Brahmana significa aquel que conoce el Brahman. Brahman significa Krishna o Dios, el Brahman supremo. Entonces, el que tiene el conocimiento de Dios, el conocimiento absoluto, el conocimiento genuino, no conocimiento parcial ni especulativo, está en la capacidad de poder entregar conocimiento a otros para que exista un orden social. Y de esa manera, todos, desde la casta más baja hasta la casta más alta, alcancen la meta máxima de la vida, que es ir de regreso a Dios. Entonces, este es el sistema original, el sistema tradicional. Y a pesar de que vemos que en nuestra civilización actual se sigue un poco como esta naturaleza, no seguimos el sistema de Varna Ashram Dharma, porque los administradores no siguen consejo de ningún sabio autorizado. Entonces, eso es lo que lleva a cabo malas administraciones, guerras inescrupulosas, conflictos entre naciones, sí, como esa insolidaridad de, que estamos experimentando actualmente. Entonces, es un sistema que ni siquiera aún en la India está vigente, porque la influencia de la era en la que nos encontramos no permite que la civilización se desenlace o se fluya de manera armoniosa siguiendo este sistema. Entonces vamos a ir entendiendo a lo largo del Bhagavad Gita cuál es el propósito real de este sistema de Varna Ashram Dharma, en donde cada uno cumple su deber específico según su naturaleza, sus características y sus cualidades. Pero originalmente, o sea, dentro de este sistema que estoy tratando de los kshatriyas tienen que ir a la cabeza, porque la cualificación, los brahmanas, discúlpeme, los brahmanas son los que tienen que ir en la cabeza, porque de ellos depende que las otras castas comprendan cuál es el propósito de la forma de vida humana, más allá de administrar, más allá de comer o cultivar, más allá de servir a otros, entender que la ocupación eterna, el Dharma eterno, que es algo que se explica en la introducción del Bhagavad Gita, por eso yo había pedido que leyeran la introducción, porque es algo que también se habla allí. Prabhupada explica que el Dharma eterno o el Sanatan Dharma es entender que somos eternos sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces el Brahmana es el que se encarga de que las demás comprendan eso. Y cuando todos nos identificamos como eternos sirvientes de la Suprema Persona, la civilización se desarrolla de manera armoniosa, porque todos están trabajando para el placer y la satisfacción de la persona suprema. Entonces, eso es. ¿Queda claro, Hernán? Diego, Diego, sí, pero hay algo, esto está estipulado y este orden social viene directamente de la personalidad suprema, de Krishna. Es Ujú. quien ha dado este plan. Es la organización de los seres humanos en general. Pero hoy en día, pues la gente prácticamente está apartada, digamos, como naciones sin Dios ni ley. Entonces, se ha cortado esa comunicación, ese servicio devocional que es en base hacia el Ser Supremo. Está perdido en este momento. No, no totalmente, porque no podemos decir que todas las personas cumpliendo dentro de cada posición social que tienen y están ignorando a la personalidad suprema, al Dios supremo. Pero sí hay una gran generalidad entre gobernantes, reyes, guerreros, vaisas, en fin, a todo nivel. Hay personas que sí realmente
hacen su ocupación, su oficio, su misión para la que fueron creados de acuerdo a estas diferentes clases sociales, que sí lo hacen teniendo en cuenta su posición y su devoción y reconocimiento al Ser Supremo con la autorrealización del ser interno del alma. Infortunadamente, pues esto se ha perdido en una gran parte de la humanidad, desde la cúpula de emperadores, reyes, príncipes, primeros presidentes y de ahí de para abajo todas las subclases sociales. Es, pero excelente y gracias por tu aclaración. Pero sí se ha perdido esa conexión en gran parte de la humanidad hacia el Ser Supremo en el desarrollo de cada una de nuestras actividades. Gracias. Claro, eso que tú dices es la consecuencia de que no existan brahmanas cualificados. O sea, no hay eh, devotos, expertos encargados de dirigir al resto de la sociedad. Entonces, como no hay brahmanas, la sociedad actúa indistintamente. Nadie entiende cuál es el deber elevado o el propósito de esta forma de vida humana. Entonces, es un sistema, como lo dije, no está vigente. O sea, hay como ciertos vestigios, pero no se aplica actualmente. Pero Y a lo largo de la sacerdotes, sí hay sacerdotes y académicos que ajá, siguen en su pero misión. no, pero no brahmanas. O Bueno, sea, sí, por ese lado no hay sí. brahmanas. A eso es a Perfecto. lo que hoy. O Sí. sea, sacerdotes Ah, encontramos un montón, pero sí. no específicamente brahmanas, que son Los los que tienen el brahmanas, conocimiento supremo. exacto. He entendido Hola, perfectamente. Gracias, gracias. Ok. Ahora sí, Tatiana, te escucho. hola, ¿cómo están, compañeros? Hare Krishna, buenas noches. Quería solo dar un aporte de una situación personal. Yo tuve la oportunidad de ir a la India en el 2016 y, y donde estudié en una universidad en Estados Unidos, casualmente conocí muchos médicos brahmanes. Entonces me hago una conexión una con la otra, ¿no? Qué casualidad que todos los médicos son brahmanes. Voy a la India mucho tiempo después y resulta que es por castas. Resulta que si tú eres de una familia de brahmanes, lo más lógico, y tiene que ver también con la comida. Policías o en India o los guerreros ellos pudieran en alguna manera, en la India ellos carne no van a comer, pero digamos pollo. Pero el brahman nunca va a comer ni por accidente alguna carne porque se dedican al estudio, al conocimiento, al estudio de tanto de teología como de ciencia y de este tipo de cosas. Y a mí me llamó demasiado la atención, luego regreso a Estados Unidos y yo digo, pero qué casualidad. Todos los compañeros que son brahmanes eran médicos científicos. Entonces, y resulta que aquí en Panamá, los hindúes que tenemos no son brahmanes, son comerciantes. Y eso es otra historia, punto y aparte, ¿no? Quería hacer solamente esa aclaración. Fue muy bonito pues ver sí, todavía está lo de las castas hasta el día de hoy, en el 2000, ya estamos en el 2025. En la India, hasta el día para entrar a una universidad, a la Facultad de Medicina, implica mucho si tu familia es de brahmanes o eres de alguna otra casta, independientemente de la cantidad de dinero que tengas o de tu capacidad intelectual. Eres brahman, entras más fácil. No eres brahman, no. Bueno, pero se consideran los brahmanes más inteligentes, más sabios, incluso por el tipo de comida. Se dice incluso que a los que van a pelear, a los que van a las guerras y este tipo de cosas, se les da carne, como para, no sé, pero al que va a estudiar, pues que lleva una vida sana, vegetariana, para que su conocimiento, su visualización sea más, los colores se ven distintos cuando uno come sano, totalmente. El verde no es el mismo verde que ve una persona que come carne, ¿no? Entonces, científicamente hablando, pues a mí me llama mucho la atención que lo viví en Estados Unidos, lo viví en India, son castas totalmente distintas y hasta el día de hoy, 2025, están los brahmanes que siguen siendo la cabeza y están los otros, pues que incluso aquí en Panamá, lastimosamente no tenemos la oportunidad de tener brahmanes, tenemos comerciantes, tenemos otras castas, pero brahmanes, no, poquitos, muy poquitos, qué sé yo, el 2%. Eso era solo lo que quería decir. Muchas gracias, Diego. Gracias, gracias. Eso que tú acabas de comentar es un punto importante porque Prabhupada en realidad critica
de acuerdo con esa tendencia de que en la India se considere que si alguien nace en familia de brahmanas, es brahmana, porque ser brahmana no es algo que depende de mi linaje, de una tradición familiar, sino de la cualificación. O sea, Me, verdadero brahmana es me- aquel que tiene. me parece muy Dime. justo lo que dices, me parece muy justo lo que Ajá. dices, porque juzgan a las Entonces, personas por su generación familiar y exacto, no debe ser así, exacto. exacto. O sea, allá podemos ver que muchos se hacen llamar brahmanas. Tú puedes encontrar un chofer de taxi ser brahmana porque su padre era brahmana, pero no tienen las cualidades del verdadero brahman. Entonces, en el capítulo 18, Krishna va a presentar esas cualidades. Entonces, cuando a ese capítulo, al escuchar esa descripción, ya nosotros vamos a entender qué y quién debe ser un brahmana y cuál es su comportamiento. Entonces, por eso dije que es un sistema que no está vigente, ni siquiera en la India, porque allá lo siguen de manera fanática, por decirlo, y no se toman la tarea de desarrollar las cualidades de la casta brahmínica, que es algo muy elevado, o sea, ser brahmana no es algo barato. Tradicionalmente, los brahmanas eran los únicos que daban sacrificios porque eran los únicos que estaban capacitados de pronunciar mantras de manera perfecta. O sea, no podía haber ni un solo error, porque si había un error en la recitación de los mantras, en la ejecución del sacrificio, no funcionaba. Entonces, son personas que, dices, son muy inteligentes, pero su inteligencia va mucho más allá de nuestra comprensión. Son sabios de verdad. Entonces, es una problemática que se vive en la India y que Prabhupada critica constantemente porque, o sea, ser brahmana no es algo barato, es algo que debe desarrollarse con sacrificio, con limpieza, no solamente externa, sino interna y disciplina. Entonces, gracias por tu comentario. Ah, Eso, gracias, o gracias. sea, ustedes comentan, eso enriquece el estudio, porque cuando solo yo hablo y leo y digo cosas, pues se vuelve como algo tedioso, pero si hay esa interacción, se puede sacar mucho más néctar, más sustancia de lo que estamos tratando de compartir. Entonces, muchas gracias por los comentarios de cada uno. Entonces, para recordar que la idea es que a partir de este segundo capítulo, ustedes también empiecen a leer, a recitar los versos, porque es bueno, empiecen a soltar como la habilidad de leer el sánscrito, ir memorizando las métricas y etcétera. Eso facilita la comprensión del conocimiento y nos permite reconocer palabras en sánscrito para identificarlas con palabras en español. Entonces, voy a empezar con estos primeros capítulos y luego, sí, Hernán. Sí, perdona Diego, pero en este momento a mí se me ocurre algo. Claro, Ustedes, los monjes, los gurús, sus maestros que ya están en una preparación, como las personas que yo he podido conocer en el ya señores muy mayores y que son quienes imparten todo el conocimiento para ustedes, los monjes que están en el camino. Para mí, ellos serían realmente en este momento brahmanas lo son. dentro Ya, de la conciencia internacional de Krishna. Entonces, ajá, para mí sí existen y están dentro de su comunidad. exacto. E- Eso es lo que entiendo y reconozco. Gracias. Bueno, realmente Prabhupada en una ocasión dijo que él presentó el sistema de Varna Ashram Dharma y él hizo el 50% al presentarlo, pero de sus discípulos dependía realizar el otro 50% y era introducir ese sistema de castas por lo menos dentro de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Cristo. Entonces, es algo que medianamente se aplica. Obviamente, un verdadero maestro espiritual tiene que ser un brahmana, porque es conocimiento acerca de el absoluto. Y ellos pues ya han pasado por un gran periodo de purificación, de sacrificio y de esfuerzo que les permite acceder a esa plataforma trascendental. Entonces sí, así es, una muy buena observación. Entonces bien, comenzamos con el primer verso.
un poquito. Cuando alguien quiera recitar algún verso o leer algún significado, me lo hacen saber. Bueno, eso facilitaría la dinámica. Entonces dice, Sanjaya Bhacha Tam Tatha Kripaya Vishtam Ashru Purna Kulekshanam Vishidantanidam Bahakyan Ubacha Madhusudana. Traducción. Sanjaya dijo, al, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado. La compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todas signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudana es significativa en este verso. El señor Krishna mató al demonio Madhu y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dado al desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia significa ignorancia, falta de conocimiento. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Shudra o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya y semejante conducta no se esperaba de él. El señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento completo acerca del ser, mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, según lo explica la autoridad suprema, el señor Sri Krishna. La plena comprensión de logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fruitivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Entonces, voy a compartir acá algo del primer capítulo, eh, en donde aparentemente se podría notar una contradicción en los significados de Prabhupada. Entonces, aquí en el verso 28 del primer capítulo, en donde Krishna dice Arjuna, manifiesta que al ver a todos sus familiares, parientes reunidos a punto de pelear, sus ánimos, sus miembros le tiemblan, la boca se le está secando, o sea, síntomas de aflicción. Entonces, Prabhupada explica en el significado, déjenme un momento, busco la parte. Ujujú. Acá. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Eso por un lado. Entonces aquí Prabhupada está de acuerdo con los síntomas que está manifestando Arjuna. Pero en el verso 29, ahora se demora esto. Un momento, por favor. Fallas técnicas. Mm, Ya. El verso 29, donde Arjuna vuelve a expresar sus síntomas, todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Entonces, ahora acá, presten atención a esto. Prabhupada describe, los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Entonces, termina diciendo, todo ello se debe a un concepto material de la vida. Entonces, en el verso anterior, Prabhupada dice que los síntomas de Arjuna se deben a buen corazón, a su compasión. Y ahora él dice que esto se debe a un concepto material de la vida. Me gustaría escuchar si alguien puede explicar la diferencia entre estas dos declaraciones o por qué
aparentemente es una contradicción, pero en realidad no hay contradicción. Si alguien puede hacerlo, le agradezco. Si no, yo lo explico, tranquilos, no hay problema. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo? Que, bueno, en este verso, en el primer verso del capítulo 2, eh, Prabhupada está hablando que en el significado la compasión, la lamentación y las materiales son todas signos de ignorancia acerca del verdadero ser. Entonces me devolví al primer capítulo, en donde en el texto 28, en el significado, Prabhupada escribe, esa síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Pero en el texto 29, Prabhupada escribe que todo ello se debía a un concepto material de la vida. O sea, dichos fenómenos, eh, los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Entonces, aparentemente eso puede sonar contradictorio, ¿no? O sea, Krishna, Prabhupada aquí dice que está de acuerdo, pero aquí rechaza la actitud de Arjuna. Entonces, ¿cómo entenderlo? Pedro tiene la respuesta. Debería. Cristian y Pedro deberían tener la respuesta. Pues, pues yo pensaba que quizás depende de los síntomas por qué surgen o debido a qué surgen, si digamos por la educación por el cuerpo o quizás en un estado de conciencia de separación de Krishna. Sí, por ahí va. Bueno, voy a dar la respuesta. En realidad, la está dando Prabhupada en el significado de ese primer capítulo. Y, o sea, a lo que en este texto 29 del capítulo primero, Prabhupada critica como un concepto corporal de la vida, se debe a la compasión que puede sentir un individuo, un ser humano, por el cuerpo material de otra entidad viviente. O sea, cuando a mí me preocupa el, lado, el condicionamiento en el que se encuentra una entidad viviente, eso es ignorancia, porque me estoy preocupando por el aspecto externo, por el traje, por el cuerpo material que de una u otra manera tiene que sufrir calamidades y tiene que morir en algún momento. Y estoy ignorando por completo que el verdadero ser, el verdadero individuo, es aquel que habita en ese cuerpo, en ese traje, el alma espiritual. Entonces, por eso, Prabhupada acá en el significado pone, eh, compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia, o sea, en el océano de la ignorancia, del no comprender que no es el cuerpo, sino espiritual, no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Esta es la posición que está tomando Arjuna. Arjuna no se está preocupando por la liberación de sus familiares porque alcancen la, la, la autorrealización, sino su preocupación es que van a morir en una guerra. Entonces, esa actitud es la que Prabhupada critica o juzga en el verso 29 del primer capítulo. Y esos síntomas que manifiesta esa actitud están bajo la modalidad de la ignorancia. Pero cuando la persona siente compasión por que habita en ese cuerpo, o sea, el alma espiritual, esa compasión es característica de un devoto puro. Entonces, por eso en un significado Prabhupada aprueba y en el otro no lo aprueba. Porque una cualidad del devoto es que es compasivo con las demás entidades vivientes, pero no es compasivo con el traje externo, con su cuerpo burdo, sino con el alma espiritual. La compasión que el devoto es debido al condicionamiento en el que vive esa entidad viviente por el ego falso. Por eso no hay contradicción. Eh, ¿Me explico? Sí, si pueden poner ahí el emoji, una manito arriba por si entendieron, si no entendieron, eh, puedo explicar.
Sí, Hernán. Pues yo desde el primer capítulo, lo que yo entendí en la posición de Arjuna es que él estaba afectado por compasión y por bondad hacia sus familiares, porque finalmente eran parientes todos, y en una guerra y llegar a morir, bueno, con todos los desastres que conlleva una guerra, ¿no? Y él empieza a sentir todos estos síntomas físicos en su parte corporal, porque está asimilando no solamente desde su ser interno y su compasión, está somatizando también físicamente en su cuerpo material esa angustia, porque es angustia lo que le está produciendo a él. Entonces, aquí hay como, lo que decías, hay como una confrontación y entra a jugar la parte del conocimiento, de la inteligencia, que debería entender qué es lo que quiere el Ser Supremo, Krishna, qué es lo que desea de él y para lo que él fue creado y cuál es la misión como guerrero a desempeñar. Pero entonces sí hay una confrontación, digamos, entre alma, espíritu y materia. Se está dando en el punto de su angustia, dentro de su compasión, dentro de su parte bondadosa, hacia sus familiares, hacia sus parientes en la guerra, porque finalmente va de uno y otro lado, todos tiene parientes acá y tiene parientes allá, y todos van a morir. Pero sí, aquí hay una lucha interna entre materia, alma y espíritu. Es lo que yo entiendo. Y que finalmente, pues en el significado es ignorancia, falta de conocimiento, porque él tiene que aceptar es el conocimiento y lo que desea Arjuna en él, ejecutar su voluntad. Esa es mi interpretación en esta, digamos, dualidad, en esta confrontación. Sí, por ahí va. Lo que estoy tratando de dar a entender es que Arjuna es un devoto. Entonces, por ser devoto, él no debe sentir compasión por lo que vaya a suceder con el cuerpo perecedero y temporal de sus familiares. En este momento, Arjuna no comprende cuál es el propósito de esta batalla, pero hay un objetivo trascendental. Por eso se está llevando a cabo. O sea, no es una masacre indulgente o inescrupulosa, sino que estas personas mueren porque así lo quiere Krishna para que se elimine la maleza que perturba o que evita que los principios espirituales se lleven a cabo. Entonces, todas estas personas que mueren en el campo de batalla van a alcanzar la liberación, ya sea una vida en planetas superiores o la entrada al mundo espiritual. Entonces, lo que Krishna va a empezar a explicarle a Arjuna a lo largo de este capítulo es que quien muere en ese campo de batalla no es el alma, el ser eterno, sino el cuerpo, el traje externo. Entonces, de nada sirve lamentarse por el cuerpo temporal que de una u otra manera en algún momento tiene que morir, sino que la compasión del devoto es por el alma espiritual que se encuentra condicionada en la vida materialista y no comprende el conocimiento acerca del verdadero ser. Entonces, por eso Krishna empieza en este capítulo a explicar acerca de Atma Tattva, la verdad acerca del alma, el verdadero ser, nuestra verdadera identidad. Y por eso Prabhupada pone acá en el significado. Arjuna era un kshatriya y semejante conducta no se esperaba de él. El Señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante. La lamentación de Arjuna es debido a la ignorancia, porque no logra comprender el plan supremo detrás de esta aparente tragedia. Y con esa finalidad cantó el Bhagavad. Y todos nos encontramos en esa misma situación. Todos se están lamentando porque su padre, su madre, sus hijos mueren. O sea, es inevitable que una persona sienta dolor o sienta aflicción cuando un ser querido fallece, abandona el cuerpo. Pero esa lamentación es causa
de la nesciencia, la ignorancia, de no tener conocimiento acerca de la verdadera vida, del verdadero ser. O sea, ¿por qué se debe el dolor? Porque estamos apegados a lo temporal, al traje externo del que habita ese cuerpo. O sea, entonces si duele la partida de un ser querido, es porque no entiendo que el alma es eterna. O sea, pienso que si mi papá se murió del todo, pero quien muere es el cuerpo. El alma que estaba dentro de ese cuerpo continúa. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte. No hay forma de destruir el alma, ni cortarla en pedazos, ni prenderle fuego. No existe la posibilidad. Entonces, Krishna va a empezar a explicar en este capítulo. O sea, ante ante una persona ordinaria o materialista, escuchar esto puede ser insensible. Ay, no, usted tiene un corazón duro de piedra, usted no quiere a su familia. No, o sea, obviamente debe haber una estima, un aprecio, pero se debe entender que el cuerpo en algún momento tendrá que morir, tanto el de nuestros seres queridos como el nuestro. Entonces, esta forma de vida humana está diseñada para que nuestro estado de conciencia sea el adecuado para recibir la muerte, ya sea mi muerte o la de mis seres cercanos. Eso es lo que evita que nos dejemos llevar por síntomas de la modalidad de la ignorancia, sino que entendamos, como lo dice acá Prabhupada en el significado, la concepción fija del verdadero ser. Entender que no somos el cuerpo. Ese es el ABC de la vida espiritual. No somos este cuerpo, ni lo que rodea al cuerpo nos pertenece. Somos almas espirituales. Entonces, ya vamos a ver cómo todo esto se va fortaleciendo, se va reforzando al Bhagavad Gita. Porque como lo dice Prabhupada en el significado, con esa finalidad, Krishna habló del Bhagavad Gita, para que salgamos de esa ignorancia, de esa concepción material de la vida, del apego a los conceptos corporales de la vida, a los, al aspecto temporal, y entendamos que la verdadera vida está en el espíritu, está en el servicio que se le presta a la suprema personalidad de Dios. Entonces, bien, pero bueno, supongo que quedó, ¿sí, Hernán? Sí, Diego. Entonces aquí la situación es la siguiente, es materia a su temporalidad. Este no soy yo, es mi materia, a su temporalidad. La esencia es mi ser interno, mi alma, mi espíritu. Y con autorrealización hacia el Ser Supremo. Es lo que debemos entender muy bien, pienso yo. Exacto, El exacto, apego hay que dejarlo. Es decir, materia a su parte finita, a su temporalidad, hacia su finalización. Y el ser interno hacia su eternidad. exacto. Eso es Gracias. verdadero, Diana, eso es conocimiento, entender que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual, y como alma espiritual soy eterno, nunca muero. Ya te compartiré una, algo al respecto. Esa fotografía que es muy diciente y viene perfectamente al tema. Ok, muchas Bueno, gracias, Hernán. de Entonces, una. voy a leer este segundo verso. Es un verso importante porque en realidad aquí inicia el Bhagavad Gita. A partir de este verso, Krishna habla. En los versos anteriores, Krishna no ha pronunciado una sola palabra, pero aquí ya habla Krishna, empieza a instruir a Arjuna. Entonces el verso dice, Shri Bhagavan Uvacha Kutastvakashmalanidam Vishame Samupastitam Anarya Justanha Swargyam Akirti Karanarjuna. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? Propias en absoluto, un hombre que conoce el valor de la vida, y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Significado. Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Al Señor Krishna se lo designa como Bhagavan a todo lo largo del Gita. Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en tres fases de estudio
a saber, Brahman o el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo, Paramatma o el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes y Bhagavan o la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam 1.2.11, esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. Vadanti tattvatas vidas tattvanyaksh gyanan adhayan. Brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en tres fases de estudio y todas ellas idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Ese es el significado del verso del Bhagavatam que se está citando. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del Sol y el planeta Sol propiamente dicho. Aquel que estudia únicamente la luz del Sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del Sol está un poco más adelantado. Y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudiantes ordinarios que se satisfacen con simplemente entender la luz del sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal, se asemejan a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas o los trascendentales que han llegado a comprender el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta son los trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes están dedicados al estudio de la verdad absoluta, se ocupan de lo mismo. La luz del Sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros, y aún así los estudiantes de las tres diferentes fases no se hallan en la misma categoría. Para Sharamuni, la gran autoridad y el padre Vyasadeva es el autor del Bhagavad Gita y de todas las escrituras védicas, un gran sabio. Explica la palabra sánscrita Bhagavan como la suprema personalidad que posee en pleno riquezas, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Recibe el nombre de Bhagavan. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas, pero ninguna puede afirmar que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayana, puede poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en la Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a él ni está por encima de él. Él es el señor primordial o Bhagavan, conocido como Govinda, y es la causa suprema de todas las causas. Ishvara Parama Krishna, Sakshit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra lo supera a él. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial y la causa de todas las causas. Brahma Samhita 5.1. También en el Bhagavatam hay una lista de muchas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios, pero aquí se describe como la personalidad de Dios original, de quien se expanden muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Ete chansa kalapunsa, Krishnas tu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulan Lokam, Nidayante Yuge Yuge.
Todas las encarnaciones de la divinidad que se presentan en estas listas son o bien expansiones plenarias o bien partes de las expansiones plenarias de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicho. Bhagavatam 1.3.28. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman personal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio, y por lo tanto Krishna expresó su sorpresa con la puja. ¿De dónde? Esas impurezas esperaban Lo- de una persona perteneciente a la clase de los hombres civilizados conocidos como arios. La palabra ario se le aplica a personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Las personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender a la verdad absoluta, Vishnu o Bhagavan, y a ellas las cautivan las características externas del mundo material. Y por consiguiente, no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anarya, no arios. Aunque Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear, se estaba apartando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el progreso de la vida y ni siquiera le brinda a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. El señor Krishna no aprobó la supuesta compasión de Arjuna por sus parientes. Entonces, un significado extenso, pero bastante nectario y nutritivo. ¿Por qué? Lo que hace Prabhupada en el significado es desenglosar esta palabra, Bhagavan, desdeñar, sí, como desdeñarla, explicar muy bien por qué Krishna recibe este de Bhagavan a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Entonces, cuando veamos Sri Uvacha, significa que está hablando Krishna, no está hablando Arjuna, no está hablando Sanjaya, está hablando Krishna mismo. Entonces, lo que hace Prabhupada en el significado es explicar el concepto de Bhagavan como el significado que se le da a la comprensión personal de la verdad absoluta. Entonces, en la próxima sesión voy a explicar un poco mejor para que quede más claro estos tres aspectos de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y Bhagavan. La verdad absoluta se puede comprender en tres fases. Brahman significa su aspecto impersonal. Paramatma, como lo dice en el significado Prabhupada, es el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y Bhagavan es el aspecto personal de la verdad absoluta como persona, no como una energía, no como algo parcial, sino como una persona que tiene forma, tiene nombre, tiene características, realiza diferentes actividades. Entonces, a Prabhupada es muy práctico el ejemplo del sol. Entonces, está el sol como astro. El sol tiene una superficie, ¿no? Y ese mismo sol tiene una luz que nace de ese sol. Entonces, la comprensión de la luz del sol vendría a ser el aspecto Brahman de la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la luz del sol, a pesar de que es una energía del sol, no es su aspecto personal. O sea, es como el brillo que nace del sol, ¿sí? Pero no es que la luz tenga una forma como tal. Entonces viene siendo Brahman, el aspecto personal. Entonces, por eso aquellos de Brahman, tomando el ejemplo del sol, son los principiantes, es el conocimiento más básico. Y es algo que escuchamos normalmente cuando escuchamos que hacemos parte de un universo, todos somos una energía y todos hacemos parte de la misma energía, del universo.
Ese tipo de argumentos son definiciones o un entendimiento gradual de el aspecto impersonal de Krishna, de su energía, la energía que permea toda la creación. Por encima de este aspecto impersonal del Brahman está Paramatma. Paramatma significa la super alma. Entonces se dice que en el cuerpo de toda entidad viviente no solamente habita el alma individual, o sea, mi yo, sino tenemos un compañero constante, un amigo constante, y ese es Paramatma, la superalma. Entonces es otro aspecto de Krishna o la verdad absoluta que entra en el corazón de cada entidad viviente, adentro de los átomos. Y por eso muchas veces nosotros tenemos experiencia como de que una voz interna nos habla, nos dice, venga, no haga eso o haga esto, y nunca la escuchamos. Esa voz interna es Krishna desde el corazón tratando de guiarnos. Entonces ese es el aspecto parcial como de la verdad absoluta, pero el aspecto más elevado o la comprensión más elevada es Bhagavan. Bhagavan hace referencia a que es una persona, no es impersonal, no es Brahman, no es Paramatma, no es parcial, sino que es una persona. Y esa persona posee su aspecto parcial e impersonal. O sea, a través de Brahman o de Paramatma no vamos a poder llegar a la comprensión de Bhagavan, de la verdad absoluta como persona. Pero cuando llegamos a la comprensión de Bhagavan, o sea, de que la verdad absoluta, el conocimiento más elevado es una persona, automáticamente logramos comprender Paramatma y Brahman. ¿Por qué? Porque como dice Prabhupada en el significado, el estudiante que ha avanzado lo suficiente tiene la capacidad de entrar en el planeta Sol. Entonces, una vez entra en el planeta Sol, puede comprender la superficie del Sol y la luz del Sol. Pero si solamente llega hasta la luz del Sol, no va a poder conocer el planeta Sol desde su interior ni su superficie. Por eso, a pesar de que los tres aspectos eh, eh, o son asuntos, como dice Prabhupada, aquí voy a citar a Prabhupada, la luz del Sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros. Y aún así, los estudiantes de las tres diferentes clases no se hallan en la misma categoría. Es lo que estoy tratando de comprender. O sea, el estudiante que solo comprende la luz del Sol no puede hablar acerca del disco solar y sucede internamente en el planeta Sol porque su conocimiento no llega hasta allí. De la misma manera, el que se encuentra en el disco solar ha llegado a ese conocimiento, puede hablar de la luz del Sol, pero no puede hablar de lo que sucede internamente en el planeta Sol. Pero aquel que comprende estos asuntos internos del planeta Sol puede comprender el disco solar y la luz del Sol. Entonces, de la misma manera, el individuo, la persona, el trascendentalista, como lo dice Prabhupada, que ha llegado a la comprensión de Bhagavan, Krishna, la verdad absoluta, como una persona, puede comprender automáticamente su aspecto impersonal y su aspecto parcial, pero no al contrario. Desde Brahman no se puede entender Bhagavan, como ya lo dije, ni de Paramatma. Entonces, por eso, el conocimiento acerca de la verdad absoluta como Bhagavan, como una persona, es el conocimiento más elevado. Y Bhagavan significa aquel que posee todas las opulencias en pleno. Hay 6 tipos de opulencia, como se cita acá: riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Entonces, en el mundo vemos como hay personas muy bellas y tienen dinero, muy bellas y tienen conocimiento, muy bellas y son famosos, pueden tener opulencias juntas, pero no en pleno, o sea, no de manera completa, de manera absoluta. Es una persona que las posee en pleno y es la suprema personalidad de Dios. Por eso es la persona suprema y por eso solo Krishna, solo la verdad absoluta, solo la persona suprema puede recibir esta terminología de Bhagavan, aquel que posee las opulencias en pleno. No hay, no existe
nada dentro de la creación material o espiritual que esté en la misma posición. Solo el Supremo Controlador es quien posee estas opulencias. Entonces, Prabhupada lo que hace es citar diferentes versos de las escrituras para reafirmar estas declaraciones. Recuerdo hace dos clases o en la clase pasada que toqué este punto y es que Prabhupada a lo largo de sus significados no está diciendo yo pienso, para mí esto es así, yo entiendo esto así, sino que cuál es la Prabhupada siempre está citando escrituras autorizadas. Él no habla desde su comprensión, sino desde lo que ya se ha establecido en, en escrituras. Entonces, él constantemente cita versos para reafirmar su significado, para que no se entienda que él es el que está hablando, sino él simplemente está tratando de repetir el conocimiento autoritativo. Por eso los significados de Prabhupada tienen tanto impacto en nuestra conciencia, porque está hablando desde el conocimiento absoluto, no desde su comprensión material o, o o filosófica, su especulación, sino que está repitiendo lo que ya se ha establecido. Entonces, este verso explica que hay muchas personalidades que tienen cualidades de Bhagavan, pero solo Krishna es Bhagavan, porque no es que lo supere a él. Y el cuerpo de esa persona suprema es eterno, está lleno de conocimiento y bienaventuranza. Y Krishna es Ishvara Parama Krishna, el supremo controlador. Su forma es Satchit Ananda, eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza. Y esa persona suprema es Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Todas las diferentes estaciones cósmicas nacen de Krishna. Eso es la causa. Karana significa causa en singular. Y Karanam, con este nam, es plural. Sarva significa, entonces, Ishvara, Krishna, la persona suprema, es la causa de todas las causas. Y ahora Prabhupada mata con este otro significado del Srimad Bhagavatam que establece que a pesar de que esa suprema personalidad de Dios manifiesta diferentes encarnaciones o se expande a través de diferentes personalidades, Krishnas tu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios y de él es de quien se expanden las demás manifestaciones y o encarnaciones. Eso aquí dice, Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma o Paramatma como del Brahman impersonal. Entonces, que Arjuna esté manifestando ese tipo de síntomas enfrente de la persona suprema no es algo digno de su posición como guerrero o como devoto, es algo impropio. Por eso Krishna lo critica, o sea, como, ¿cómo es posible que en ti han aparecido estas impurezas que no son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida? Me va a explicar, me va a expandir un poquito para explicar este verso, desenglosarlo un poco. eh, y ya, discúlpenme, es que también empezamos un poquito tarde. Entonces, ¿por qué Krishna condena la compasión de Arjuna? Entonces, en el verso encontramos el significado de Bhagavan. Srila Prabhupada describe en presencia de la Suprema Personalidad de Dios, el lamento de Arjuna por sus parientes es ciertamente impropio. Y por eso Krishna expresó su sorpresa con la palabra Kuta. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde han aparecido estas impurezas? Eso el verso dice Kuta. Aquí, para comparar. Aquí. Kuta Kashmalan Idan. ¿De dónde han aparecido estas impurezas en ti? Luego, otro término es Anarya Justam. Anarya Justam significa que esas impurezas son impropias de un Arya. Arya es aquel
que conoce el valor de la vida. Aquí se me fue, bueno, Arya también, es lo mismo que Arya. Es aquel persona avanzada, desarrollada, nivel de conocimiento espiritual que comprende el valor de la vida y con base en ello tiene una civilización basada en la acción espiritual. Civilización aria no significa una civilización de solo personas blancas, de 2 metros, de cabello rubio, que era la incorrecta comprensión de Adolfo Hitler de llevar a cabo esa civilización aria. No, ario significa aquel que conoce el valor de la vida y su vida se basa en ello. ¿Y qué significa comprender el valor de la vida? Que entiendo mi posición como eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios. Y luego, Krishna dice, Aswargyan, esas impurezas que se están manifestando en ti no te conducirán a Swarga Loka. Swarga Loka hace referencia al sistema, a sistemas planetarios superiores, donde la vida es, se puede disfrutar más, por decirlo así. Entonces, esa actitud de Arjuna lo condena y no le permite trascender un estilo de vida más avanzado. Y luego Krishna dice, Akirti Karam, tal comportamiento solo te causará infamia. O sea, la actitud de Arjuna es motivo para que él reciba deshonra, deshonor, porque él es un guerrero muy reconocido, el mejor de los guerreros. Y ese comportamiento hará que él pierda toda su fama. Y por último, Bhishame, en una situación tan crítica, con tantos dependiendo de ti, estas tales impurezas, Kashmanan. O sea, en este momento el desenlace de la civilización mundial en el escenario de la batalla depende de Arjuna. ¿Cómo es posible que él manifieste esta lamentación burda, esta compasión con el cuerpo de sus contrincantes y no comprenda que el alma es eterna? Esa es la posición de Krishna. Por eso está condenando la actitud de Arjuna, la lamentación de Arjuna, no la aprueba ni en lo más mínimo. Entonces, esas palabras que acabo de mostrar están en el verso. Bhagavan, Kuta, Kashmalan, esas impurezas. Vishame, Vishame, que significa, eh, o sea, ¿cómo pueden aparecer esas impurezas cuando tantos dependen de ti? Anarya Yustam, esa es una actitud de una persona no aria. Aswargyam, tu comportamiento nos lleva hacia los planetas de vida superiores. Y Akirti Karam, eso va a ser causa de infamia para ti. Akirti significa eh, infamia. Karam, como lo decíamos acá en el otro verso, Karana Karanam. Karam significa causa. Entonces, bien, hoy vamos a dejar hasta aquí. Fue una clase bastante dinámica, muy agradable. Discúlpeme extenderme, pero lastimosamente, como colombianos, no somos muy puntuales. Entonces, toca extender un poco lo que tenía preparado. Entonces, muchas gracias a todos por la amable atención, por su compañía. Si queda alguna pregunta, doy unos minuticos para responder alguna duda. Por mí está todo bien, gracias, Bravo Diego, y realmente tienes toda la razón. Infortunadamente estaba por fuera y llegué un poquito tarde. Y en la calle sí, usar celular, ni de fundas. Prefiero llegar, paso el link a mi computador, me queda más amplia ver la conferencia por la pantalla, en fin. Y discúlpeme, hoy sí un poco más tarde. Hare Krishna Bueno, a todos esta noche. nada, gracias. Cristian. Diego, una pregunta, disculpa. Eh, yo estuve buscando y quisiera saber dónde, porque no lo tengo, dónde puedo conseguir aquí en Panamá un Bhagavad Gita, por favor. Claro, ahí tienes a Cristian,
o Pedro, que viven en el templo de Itzcon, Panamá. Ajá, en Villa Saíta. Ok, Fácilmente les voy a preguntar. Cristian, que creo que es con quien tienes contacto, él Correcto. fácilmente te puede dar acceso a él. Muchísimas gracias. Voy a volver a leerlo y recordar mis tiempos de Hare Krishna, porque viví en el templo. Bueno, y los caminos de la vida me desviaron, pero tengo muchas ganas de volver. Gracias, Diego. Gracias a ti, eso es bastante inspirador para mí y satisfactorio porque quiere decir que el estudio está generando algún efecto en cada uno. O sea, el deseo de estudiar más el Bhagavad Gita, de practicar servicio al buen síntoma de que el conocimiento se está aceptando de manera adecuada. Entonces, muchas gracias por ese comentario y pues ya Cristian te puede facilitar el Bhagavad Gita para que todo lo que vayamos repasando tú lo vayas reforzando en tu lectura. Gracias, Entonces, muchas gracias en gracias, verdad. Diego, gracias. Quiero que sepas que tus clases son tan importantes, impactan en la vida de una persona, que desde que empecé tus clases volví a dejar más o menos, no mucho, pero más o menos dejé de comer carne. Prefiero, y es importante porque tengo muchos años de haber dejado de ser Hare Krishna y comía carne. Y ahora justo escuchando estas charlas me estoy como retroalimentando y he vuelto un poco. Ya sabes, yo sé que los Hare Krishnas, incluso el huevo, lo comprendo, lo entiendo, lo comprendo perfectamente, pero poco a poco, espero el otro año ir mejorando, ¿viste? Claro, muchas gracias. Sí, es algo gradual, Ah, no forzar las cosas porque no se vuelven sostenibles. Entonces, gradualmente vamos llegando hacia esa comprensión y hacia la realización de qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer para nuestro espiritual, no claro, material, beneficio ahora espiritual. soy adulta, ya sé cocinar. Cuando entré al movimiento Hare Krishna era muy joven y lo único que comía era arroz con lenteja porque no tenía opción. Exacto, y yo para mí eso era la comida vegetariana. Ahora entiendo que hay más menú de comida vegetariana que de comida de carne. Tenemos mucha variedad, es más rica, es más saludable. Entiendo muchas cosas, pero cuando era Hare Krishna no lo entendía. Ahora ya es mucho más fácil. Así que espero que pues sigamos en el camino y si necesito mi Bhagavad Gita, se lo voy a pedir a Cristian y ojalá me lo pueda, o si lo venden o en Villasaita o no sé. Claro, eso no hay duda de ello. Muchas gracias, Tatiana, por tus Gracias, comentarios. Diego. De verdad, Gracias, buenas noches. igual. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias nuevamente por su compañía. A pesar de que somos pocos, siempre se logra extraer bastante néctar de ese conocimiento trascendental. Esperemos que en las siguientes sesiones otros más se vayan organizando y puedan participar también y se puedan beneficiar con este conocimiento. Entonces, Hare Krishna, que descansen. Hare Eh, Krishna. Gracias, Diego. Haribol. Gracias, Diego.